a cualquier tipo de nivel que se les necesite o se les requiera, ya van a poder estar capacitados de poder automatizar cualquier proceso industrial, ¿sí? Bien, vamos a abrir el programa que estamos usando. Vamos a abrir Automation Studio. Y lo que vamos a hacer hoy día, vamos a afinar los detalles que en la anterior clase nos estaba faltando respecto a la amasadora de pan. Esta máquina amasadora de pan tiene que girar el motor en sentido horario durante 10 segundos y en sentido antihorario durante 10 segundos, ¿sí? Algo importante que no hemos considerado en la anterior clase y que uno de sus compañeros ha mencionado es el tema de la inercia. Cuando tú tienes un motor al cual haces girar en un sentido de giro, no puedes inmediatamente no puedes invertir el giro sobre la misma marcha. ¿Eso por qué? Porque ustedes saben que las potencias que se determinan en cada uno de los motores están determinados con base en el punto más crítico, que es el eje, ¿sí? Se han debido dar cuenta que el rotor es bien robusto, tiene un diámetro mayor al diámetro del eje del rotor. Entonces, la potencia que el motor te está ofreciendo en el punto más crítico, que sería en el eje, ¿sí? Si ese eje va a estar acoplado a una polea, a un sistema de transmisión por engranajes, por catalinas, por cadenas, significa que cuando esté funcionando, en el momento en el que el motor deje de recibir energía, por la inercia que va a estar acoplado al eje, siempre va a tener unos 2 o 3 segundos en los cuales va a tardar en detener ese proceso por la inercia del movimiento mecánico que está en el eje. Si nosotros, antes de que ese motor llegue a detenerse, invertimos el giro, se va a producir una contrafuerza que puede romper tranquilamente el eje. Entonces, teniendo en cuenta ese detalle, que para que se detenga la inercia del motor necesitamos un tiempo, vamos a automatizar esta amasadora de pan que tenga que programarse automáticamente la cantidad de veces que va a amasar el pan en sentido horario y en sentido antihorario. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es editar nuestro documento. Vamos a agarrar una hoja más grande, el A1. Vamos a empezar vamos a sacar nuestras líneas de alimentación. Esta línea 1, esta línea 2, línea 3, línea 4. Sacamos los PLCs, entradas, salidas. Como es un proceso que va a tener un pulso de inicio, le vamos a poner un pulsador normalmente abierto para que el de inicio y uno normalmente cerrado para que detenga el proceso de la máquina. Bien, ya tendríamos configurado el inicio y el paro de la amasadora de pan. Como vamos a hacer la inversión de giro del sentido del motor, vamos a usar dos contactos, dos relés, el KM1, el KM2. Ok, conectamos. Ahí está. Sabemos que la alimentación común va a ser línea y de las bobinas va a neutro. Como es un motor, no se olviden que como es un motor necesitamos sí o sí tener la protección del relé térmico. Listo, eso es importante colocar para cualquier falla en el motor y este desactive directamente. Para hacerlo más rápido vamos a agarrar output componentes, sacamos
Vamos a sacar el motor 1, vamos a sacar el circuito de fuerza. Tenemos acá la inversión de giro. También tenemos que sacar el relé térmico. Ok, ahí tenemos el relé térmico, los contactos. Esto va a estar asociado al KM1, sentido de horario. Y este al KM2, sentido antihorario. Listo, conectamos a las líneas de alimentación. Y para producir la inversión de giro necesitamos volcar solamente dos líneas. Bien, muy bien. Ya, vamos a mantener línea 1 con línea 1. La línea 2 va a ir a línea 3. La línea 3 va a ir a línea 2. Ya, hemos invertido el giro. Ok, listo. Bien, ahora sí sacamos la tarjeta de programación y es el adder. Venimos aquí al ejecutable. Vamos a estirarle un poquito hacia abajo, listo. Vamos a generar variables, vamos a crear nuevas variables para utilizar memorias virtuales. Vamos a usar la marca 1, vamos a crear la marca 2, ok, y vamos a crear la marca 3 también, ok. Cerramos, listo. Ahora sí. Consideramos, para dar el pulso de inicio usamos la entrada IN1 que está asociado a un pulsador abierto. El de parada es IN0 y el relé térmico está en el IN2. Entonces venimos y vamos a utilizar el set reset, que es más sencillo de usar. El set reset, para activar el proceso vamos a usar la marca que hemos creado, marca 1 set, marca 1 reset. El contacto que va a dar inicio al proceso está asociado a la entrada IN1, que es el pulsador que hemos visto que es normalmente abierto. Ese va a dar inicio. Y para el sistema, para el pulsador de parada es el IN0, que es un pulsador normalmente cerrado. Ahora, el relé térmico también debería tener la capacidad de parar y está asociado a la entrada IN2. Entonces estos contactos se conectan en paralelo y se conectan al reset, mientras que el pulsador de marcha se conecta al set. Una vez que nosotros tenemos conectado el set reset, sabemos que para detener en cualquier etapa del proceso tenemos que designar como marca 1 a un contacto abierto, para que únicamente cuando se encienda esa memoria virtual se pueda activar todo el proceso que estoy automatizando después de esa marca. Bien, lo primero que tengo que hacer es, sabemos que ni bien se encienda el pulsador de marcha, se va a activar la salida out 0, y esta out 0 es la que va a hacer girar al motor en sentido horario. Es la que va a hacer girar el motor en sentido horario. Y también tiene que girar en sentido antihorario. Bien, muy bien. Ni bien se active el proceso, va a empezar a girar en sentido horario el motor.
¿Por cuánto tiempo tiene que girar? Agarramos un temporizador. El temporizador TON 1 le vamos a decir, para que sea más rápido lo vamos a poner 5 segundos, no 10. Le ponemos 5 segundos. Y esos 5 segundos se empiezan a computar desde que el motor empieza a girar en sentido horario. Como quiero que después de los 5 segundos se apague el sentido horario, voy a conectar un contacto cerrado de este temporizador TON 1. El del TON 1 voy a conectarlo en serie, un contacto normalmente cerrado, para que apague al sentido horario. Una vez que se apague el sentido horario, nosotros necesitamos que el motor espere 1 o 2 segundos hasta que se termine se termine el ciclo de inercia de esas vueltas extras que le dé el motor después de ser energizado. Entonces, como después de los 5 segundos quiero que se esperen 2 segunditos para detener la inercia, voy a utilizar un temporizador, y este temporizador va a ser activado por un contacto normalmente abierto del temporizador 1, que es el que se encarga de desactivar el sentido horario. Entonces aquí vengo y le pongo el TON 1. El TON 1 va a activar al temporizador 2, y este va a ser el que va a determinar el tiempo, ¿sí?, de la inercia. ¿Sí? Este temporizador es el que va a detener la inercia. Le vamos a programar para que sea 2 segunditos o 1 segundo. En 1 segundo va a detener ya la inercia. Después de esos 1 segundo de detener la inercia, debería activar el sentido antihorario. Entonces agarro un contacto normalmente abierto del temporizador TON 2. Y una vez que el temporizador TON 2 se llegue a activar, después de ese segundito de pausa, debería activar a mi sentido de giro antihorario. Y el sentido de giro antihorario está en la opción OUT 1. Muy bien. Listo, hasta ahí todo bien. Bien. Va a activarse el sentido antihorario. ¿Cuánto tiempo tiene que activarse el sentido antihorario? Es igual, 5 segundos. Voy a agarrar aquí, son 5 segunditos que tiene que girar en sentido antihorario. Y después de girar esos 5 segundos en sentido antihorario, debería detenerse el sentido de giro antihorario, y para lo cual voy a usar un contacto normalmente cerrado de este temporizador que me indica que ha cumplido el giro antihorario. Entonces el TON 3, el temporizador 3, va a desactivar el sentido antihorario. Y como sabemos, después de desactivar el sentido antihorario, tenemos que esperar un segundito antes de invertir el giro. ¿Y quién se va a encargar de activar un segundito? El temporizador 3. Vengo acá, temporizador 3, normalmente abierto. Le va a dar el pulso para que espere un segundo y recién invierte el giro. Muy bien. Este temporizador 3 va a activar un temporizador 4, y por un segundo tiene que detener la inercia. Ok. Muy bien. Bien, ahí está.
Y una vez que pase ese segundito, tiene que reiniciar todo el proceso. Y para que reinicie todo el proceso, voy a utilizar un contacto normalmente cerrado que pertenezca al temporizador 4. Ok, listo. Una vez hecho esto, todo el proceso debería funcionar. ¿Sí? Este temporizador es de la inercia. Bien. A ver, damos inicio. Ejecutamos, damos un pulso. Ahí está, el motor está girando por 5 segundos en sentido horario. Se espera un segundito, invierte el giro en sentido antihorario. Un segundito y así sucesivamente. Va realizando la inversión de giro, sentido horario, un segundo, antihorario, un segundo, horario, un segundo, antihorario. Entonces con ese segundito estamos garantizando de que no se llegue a romper el eje. Bien. Hasta ahí, dudas, consultas. Profe, una pregunta, ¿está grabando la clase? Sí, se está grabando. Profe, ¿hasta cuántos temporizadores se podría utilizar? En este programa hasta 255. En el logo también igual, esas cantidades manejan. Bien, entonces lo que tendríamos que acoplar aquí sería un contador. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar la cantidad de veces que esta amasadora de pan va a ejecutar el amasado de la masa. ¿Sí? Hay dos formas de realizar eso. Podemos temporizar o podemos contar. Entonces, como estamos avanzando contadores, vamos a hacer que se cuente cada ciclo que se vaya repitiendo. Bien. ¿En qué va a consistir cada ciclo? Cuando gira en sentido horario, espera un segundo. Gira en sentido antihorario y espera un segundo, es un ciclo. ¿Sí? Entonces, cuando termina de ejecutar un ciclo, esta amasadora de pan, eso sucede cuando el temporizador TON 4 termina de ejecutar ese segundito, ¿no ve? ¿Sí? Cuando está girando en sentido antihorario se detiene, espera un segundo, ahí termina un ciclo. Entonces voy a agarrar un contacto normalmente abierto que pertenezca al temporizador 4. Aquí está, que pertenezca al TON 4. Así, cada vez que el temporizador 4 termine de contar, me va a mandar un pulso al contador único y me va a agregar un contador, me va a agregar un valor al contador. ¿Sí? Entonces esto lo conecto acá, listo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy yendo contando las veces que termina un ciclo. Para empezar, vamos a hacer que el contador ejecute 4 ciclos. ¿Sí? Bien, 4 ciclos. Cada vez que el temporizador 4 termine de temporizar, se va a cerrar este contacto, me va a mandar a que se cambie el valor del contador a 1. En otro ciclo se va a activar el temporizador 4, un pulso va a mandar, se va a activar en 2, así sucesivamente, hasta llegar a la al cuarto conteo. Una vez que llega al cuarto conteo, esta salida se activa. Y cuando esta salida se active, debería activar una memoria, una marca. Y al activar esa marca, vamos a mandarle
a que reinicie el proceso, pero además de reiniciar el proceso, tenga que reiniciar mi contador para que todo empiece de nuevo desde cero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar una bobina y le voy a decir que va a funcionar como la memoria 3, memoria virtual 3, que se va a activar cuando el contador cumpla la cantidad de veces que ha contado, y al cumplirse esa memoria virtual 3 me tenga que reiniciar, resetear mi contador, pero además que me reinicie todo el proceso que estoy ejecutando, o sea, que lo detenga el proceso que estoy ejecutando. Si me falta espacio, lo elevo arriba, agarro todo esto y me lo voy a subir con el cursor. Ok, ahí. Esto me había faltado, listo. Entonces el contacto que pertenece a la marca 3 también debería ser el encargado de reiniciar el proceso. Entonces veremos a ver qué es lo que sucede una vez simulando. Ejecutamos, simulamos. Empieza. David. Profe, ¿qué pasó? Alumnos Del programa. ¿Qué tal? Se ha detenido automáticamente, ¿no es cierto? Y ustedes van a observar que el contador está en cero, esperando a que de nuevo se ejecute un proceso nuevo. Entonces vemos de nuevo el proceso. A ver, damos pulso inicial, gira en sentido horario. Y al girar en sentido horario, espera un segundito antes de invertir giro. Funciona a los 5 segundos en sentido inverso. Ahí está. Se ha cumplido un ciclo y aquí el valor del contador me dice que ya se ha cumplido un ciclo. Se ha cumplido 2 ciclos. Al cuarto ciclo se activa la salida, el M3 primero reinicia el contador y también detiene todo el programa, toda la ejecución. Nuestro relé térmico debería cortar el circuito en cualquier parte. Ahí está, detiene el proceso. Pero la pregunta es, si el relé térmico lo detiene en cualquier parte, ¿debería resetear también el contador? ¿O el proceso debería funcionar desde la cantidad de veces que se haya quedado? debería contar de dónde estaba.
Desde donde se quedó, ¿no es cierto? Lo tendría que resetear. ¿De dónde se quedó? Sistema de esfuerzo nomás. A ver, hagamos un análisis. Si falla el motor, eh, normalmente cuando vuelven a hacer el arranque de una máquina, se saca todo lo que es todo lo que estaba todo el material que estaba encima, y en términos técnicos el arranque se hace en vacío y no en carga. Entonces se tendría que reiniciar también el contador. ¿O qué opina? Qué dicen los que trabajan en la industria, Sánchez? Profe, tendría que con un variador de con un arrancador suave se podría hacer el arranque, profe, ¿o no? Está en otro mundo, Santos. Si estamos haciendo trabajo con carga con un arrancador suave, tendríamos que subir desde por unos 15 o 30% de su eficiencia y llegar hasta un 70%. No era la pregunta. Lo está Cuando, haciendo con carga o sin carga. Pues, ¿en qué empezaría usted, Sánchez, profe? está bien, todos los criterios que dicen los tienen que considerar independientemente de qué máquina sea, ¿no ve? Lo que dice Sánchez es en caso de máquinas que sí o sí no pueden vaciar la producción y sí o sí usan otros métodos para volver a arrancarlo. Se puede usar arrancador suave, transformadores u otros arrancos, ¿no? Eso entonces dependería de la máquina que ustedes están automatizando. Si la máquina que van a automatizar se puede arrancar en carga, entonces el contador no tendría que reiniciarse. Pero si no se puede, entonces lo único y sencillo que tendríamos que hacer es que al presionarse la entrada del relé térmico, al activarse ese contacto, deberíamos conectar uno en paralelo al reset, ¿no es cierto? Lo conectamos uno en paralelo al reset, y cuando se presione el relé térmico, este también va a resetear la cantidad de veces que haya contado. ¿Sí? ¿En qué estaba? En la entrada IN2. En la entrada IN2. Aplicamos, cerramos. Listo. Así cuando el proceso ya esté en 2 ciclos o 3 ciclos, cuando presiones el RT, fíjense en esta parte, también se va a resetear. Esperemos a que cumpla un ciclo, a ver. Ahí está, un ciclo ya ha cumplido el proceso. Si queremos que se reinicie también el contador, al presionar reset se va a desactivar todo el proceso, y también con este contacto en paralelo se desactiva el contador se resetea el contador también. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Profe, ¿y no puede haber un pulsador muy aparte para resetear específicamente el proceso? Claro, eso va a depender de la máquina que tengan. Si desean, como su compañero dice, también pueden colocar otro pulsador. Si colocas otro pulsador, lo único que tienes que hacer es declarar aquí otro contacto abierto para que exista la tercera forma del reseteo. ¿No es cierto? Sí, profe. Bien, muchachos. ¿Dudas, consultas? Ninguna, profe, todo entendido. Bien, vamos a observar el siguiente ejercicio que tienen que automatizar ustedes.
tiene que ver con esto. Ya, presten mucha atención a este proceso porque ustedes lo van a automatizar. Bien, como ustedes pueden observar aquí, es una fábrica de calaminas. Y la fábrica de calaminas tiene varios dispositivos que van asociados, pero la función básica de una fábrica de calaminas es meter la cantidad de calaminas que necesitas y de la distancia que necesitas. Si necesitas calaminas de 3 metros, colocas calaminas de 3 metros. ¿Cuántas hojas? Necesito 10 hojas de 3 metros. Listo, empieza la máquina. Como ustedes pueden observar, esas máquinas tienen unos rodillos que van canaleando la plancha que se introduce, y una vez que se llegue a la distancia requerida, una guillotina corta la calamina y produce la siguiente hoja. ¿Cuántas veces va a repetir esa producción de la misma distancia? Es un contador el que determina la cantidad de veces que va a producir esa hoja. ¿Sí? Entonces, viéndolo de una forma más detallada, las fábricas de calaminas que han debido observar ustedes son así, son máquinas que introducen a unos rodillos una bobina, se le llama bobina al rollo de lámina metálica que tienen, y al introducir mediante esos rodillos se van canaleando. El tipo de canaleo que se le da a cada hoja va a depender si pueden ser las onduladas, las trapezoidales o las tipo teja. Entonces, cómo se produce ese tipo de calaminas depende de los rodillos que se tienen. En este caso se utiliza un motor trifásico, y ese motor trifásico es el encargado de hacer que todos estos rodillos giren. ¿Cómo? Sencillo. Ese motor trifásico está asociado a una cadena, y la cadena está asociado a las famosas catalinas, similares a las de las motos. Y esas catalinas están asociadas una a la otra. En cada uno de los rodillos hay una cadena y una catalina. En el otro rodillo cadena, catalina. Y el motor, al empezar a girar, mueve todo ese sistema mecánico, haciendo que todos los rodillos empiecen a girar al mismo tiempo. Al introducir el material va tomando la forma que los rodillos dispongan, y existe una forma de controlar la distancia que puede ser por tiempo. ¿Sí? Puedo ponerle, dependiendo a la velocidad de ese motor,
puede ser que en 10 segundos me pueda laminar o me pueda ondular 10 metros de calamina. Entonces, en 3 segundos me ondularía 3 metros de calamina, en 1 segundo 1 metro de calamina, en 4 segundos 4 metros de calamina. Entonces, se puede temporizar la distancia de la calamina a la cual se quiere hacer los cortes. Una vez que se tenga ya laminada la hoja, existe una guillotina que lo que hace es cortar la hoja. Corta la hoja, un final de carrera en la parte inferior, le dice que la hoja ya está cortada y la guillotina sube hasta un final de carrera 2 en la parte superior, y ese otro final de carrera hace que se introduzca de nuevo la calamina hasta que se cumple el tiempo de la medida, lo corta y así sucesivamente. La cantidad de veces que va a producir esa misma hoja va a estar determinada por un contador. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos, profe. Un poco complicado. Un poco Llamaremos un más. Facebook. Bien, muchachos. Ya, entonces tienen que automatizar eso. ¿Se ubican lo que tienen que hacer? Está jodido, no vas, profe. Aunque les cueste creer, es más fácil de lo que acabamos de hacer ahorita. Solo tiene motor, profe. Y el motor está, los engranajes lo está, las catalinas le está haciendo girar con las demás cadenas, así es uno más eso, o motor, uno que está haciendo girar la bobina también de la lámina de plancha, ¿no? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. A ver, les voy a mostrar un videito que va a resolver esa duda. Ahí está. Lo que dice su compañero es, la bobina no se desenrolla con otro motor. La bobina es introducida de forma manual, la primera hoja, como pueden ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por el esfuerzo por el esfuerzo de los rodillos de tracción que tiene, va introduciéndose en la lámina. No hay otro motor que desenrolle. Y como pueden observar ahí, los rodillos van dándole forma a esa lámina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el operador? Una vez que entra la punta, lo corta para que se empiece a contar desde ese punto la distancia. Y ahí está la distancia que ellos quieren, ¿no es cierto? La guillotina lo corta y vuelve a generar otra pieza del mismo tamaño. Listo. Vuelve a generar otra pieza. Ahora se entiende mejor. Y
Y ahora sí creo que sí, profe. Pero el proceso, profe, de ahí, como existe un tiempo de paro, ¿no? Cuando está cortando, yo sé que ni bien paraba, ese ratito igual empezaba a salir la bobina. Ah, ya. Ah, no, no estoy compartiendo. Ahí está. Ahí está. Entra la calamina, se ondula y lo que su compañero dice es que inmediatamente empieza a funcionar. Eso ustedes ya lo pueden determinar si quieren que funcione inmediatamente o esperen. Lo que normalmente hace la cuchilla cuando hace el corte, van a observar acá, ahí está, hace el corte, obviamente. Cuando hace el corte, sí o sí tiene que existir un final de carrera en la parte inferior que le avise que se ha cortado la lámina, ¿no es cierto? Y de esa forma, la guillotina sube, hace el corte y vuelve a subir, ¿sí? Ha llegado a la parte superior. Una vez que llega a la parte superior, recién empieza a funcionar la cilindradora de nuevo. Ahí está, ahí el corte llega hasta arriba, sí, y recién empieza a funcionar. Sigue con el ciclo. Exacto. Mm. Entonces el contador va a determinar la cantidad de calaminas que van a hacer el corte. Y el tiempo, Solo está calculando la distancia con el tiempo del motor, ¿no, profe? Nada Claro. más, no hay ningún sensor que esté indicando que ya cumplió, digamos, ha llegado a un tope de 3 metros o 5 metros y recién cortar, ¿no? Claro, para el ejercicio que les estoy pidiendo, sí, el temporizador va a ser el encargado de determinar las distancias. ¿Está bien? Y en caso de que el motor, digamos, o las catalinas estén calladas, así, no varía el tamaño. Varía. En estas máquinas se utiliza un encoder. Entonces, ¿qué es el encoder? El encoder es una rueda que te permite medir la distancia. Es similar a esas ruedas que miden distancia. Son carretes que tú colocas en el suelo y empiezas a caminar y empiezas a registrarte la distancia, ¿no es cierto? Es similar a ese sistema. Entonces, la calamina cuando empieza a pasar por la fábrica, por la onduladora, empieza a hacer girar ese encoder y el encoder te avisa qué distancia exactamente ya ha entrado la calamina. Entonces, por eso, para temas de diseño para este ejercicio, como les he comentado, van a usar solo temporizador. en la industria planetaria, con el encoder, ¿no, profe? ¿Cómo? En la industria ya lo vamos a encontrar con lo que dice usted, con el encoder, ¿no, profe? Exacto, con el encoder. Para el primer ejercicio lo vamos a hacer así. Conozco el encoder, he visto. Eso, sí, ya conocen ustedes, pues, jóvenes. Bien, ¿se entiende su tarea, no ve? Sí, profe, alguito. Ya, de todas formas les voy a enviar este link de este video que ha sido el que se entiende un poquito mejor. ¿O hay algo más que quieran que se les aclare? Y las medidas, profe, porque según a lo que veo, las medidas donde se va a hacer corte es a través de temporizador, entonces, ¿cuántas medidas más o menos? ¿Para cuántas medidas estaríamos haciendo? No, pues las medidas Opcional, profe. con doble clic sobre el temporizador vamos a poder variar. ¿Lo ve? O sea, haciendo doble clic sobre el temporizador voy a poder obtener otra medida, ¿no es cierto?
¿No ve? Listo, profe. Bien, muchachos. Entonces, lo que le estoy queriendo decir a su compañero es lo siguiente. Por ejemplo, él me dice, van a tener que hacer diferentes diseños para diferentes calaminas. No, porque al igual que en este ejemplo, si quisiera aumentar la cantidad de veces que la amasadora va a mover la harina, entonces lo único que tengo que hacer en este caso es irme al contador y en vez de 4 que lo amase para otro tipo de agregado y que lo amase 20 veces, digamos, ¿no? Ok, y listo, ya tengo para otra masa que se utiliza, digamos, ¿no? Ahora, si necesito que se ejecute más tiempo en sentido horario y en sentido antihorario, lo único que hago es venir aquí, doble clic y le doy más tiempo, ¿no es cierto? Le puedo dar el doble para que la masa tenga más consistencia. Y en sentido horario igual, doble clic y aquí. Lo mismo con las calaminas, si necesito que saque una calamina de 10 metros, entonces doble clic, aquí le pongo 10, me saca 10 metros, ¿no? Si necesito que saque de 4 metros nomás, doble clic, aquí le pongo 4 y me va a sacar de 4 metros. Entonces, con un solo programa vamos a poder hacer diferentes medidas variando el tiempo del temporizador. ¿Se entiende? Sí, Bien, muchachos, acuérdense que en la vida real a ustedes, como el video que les he mostrado, a los clientes así les van a decir, necesito que haga esto, esto, esto. Y ya ahí es donde va a entrar la capacidad y la sagacidad de cada uno de ustedes. Van a ver que los circuitos que van a diseñar van a ser diferentes a los de sus compañeros, algunos van a tener más accesorios, más cosas y de otros tal vez más prácticos van a ser. Entonces, como por eso les decía, en diseño, en automatización es completamente libre el tipo de cableado que van a hacer. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy entonces. Para